¡Aleluya! Yahshua Hamashiach les bendiga. Amén. Bueno, vamos a entrar en la Haftará esta tarde, en la porción de los profetas. Agradecemos al Creador. Y vamos a leer todos un texto bíblico. Por favor, colabórame ahí. Vamos a leer en Isaías. O primero vamos a leer la Haftará que corresponde a Picudei. Amén. Primera de Reyes, capítulo 7, verso 40. Hoy estuvimos hablando de dos porciones semanales, que es Picudei. Amén. ¿Qué significa Picudei? Cuentas de nombre, ¿verdad? De Shemot. Eso es Picudei. Las cuentas que se llevaron también de estos personajes que hicieron todo el mobiliario del Mishkan. Y también las cuentas que se hicieron aproximadamente casi 1 tonelada de oro, 3 toneladas de plata y 4 toneladas prácticamente casi de cobre. Amén. Vamos a leer Primera de Reyes, ¿encontraron? Primera de Reyes, capítulo 7. Primera de Reyes, capítulo 7. Bueno, nos salimos por acá porque había un poquito de calorcito, pero el Creador nos prendió el abanico acá. Tenemos un campo abierto, grandísimo. ¿Sí o no, mi hermano? Aquí caben más de 20.000 personas. ¡Uf! Es algo poderoso, grande. Así que, si no hay donde reunirse, aquí hay lugar. Aquí no nos apretamos. ¿Ah? Le dije Primera de Reyes, capítulo 7, verso ¿qué? ¿Ah? Solo 7:40. E Irán hizo ceniceros, palas, cubetas de aspersorio. Con eso Irán completó todo el trabajo que él había hecho para el rey Shalomo. Eso lo estuvimos leyendo. Dice: las columnas, las 2 molduras de los capiteles en las partes superiores de las columnas, las 2 redes que cubrían las 2 molduras de los capiteles encima de las columnas, las 40 gradas para las 2 redes, las 2 hileras de granadas para cubrir las 2 molduras en la parte superior de las columnas, las 10 bases, las 10 cubetas para las bases, el mar de 12 bueyes debajo del mar. Mire que Salomón duplicó todo lo que era del Mishkan. Y decíamos que Bezalel, el Creador, le había dado Jotmá, le había dado sabiduría de lo alto, le había dado Jaján. ¿Qué es Jaján? A ver, ¿qué dije que era Jaján? Sabiduría de lo alto, ¿verdad? Que es lo que el Creador quiere regalarnos. Y les dio a ellos la autoridad para hacer todo eso. Pero Salomón hizo otra cosa distinta, porque la casa que hizo Salomón prácticamente duplicó todo, también dando a conocer el Creador en este aspecto que el poder del Ruach HaKodesh en este último tiempo iba a ser mayor. Yahshua Hamashiach dijo: cosas mayores que las que yo hice, ustedes harán. Y eso es lo que hoy nosotros tenemos. Vamos a leer otro texto bíblico. Éxodo capítulo 38.
Nuevamente allí nos da otra cita. Lucas capítulo 22. Vamos a leer Lucas capítulo 22. Eso lo hemos estado leyendo. Voy a leerlo aquí en la versión. Lucas capítulo 22, verso 47. Lucas 22, 47. Ahí aparece el arresto de Yahshua HaMashiach. Dice, mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos, y se acercó hasta Yahshua para besarle. Entonces Yahshua le dijo, Yehudá, ¿con un beso entregas al Barenash Elohim? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Adón, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces respondiendo Yahshua dijo, basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó. Y Yahshua dijo a los principales Coanim, a los jefes de la guardia del templo y de los ancianos que habían venido contra él, como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo, en la Heical, no extendisteis las manos contra mí, mas esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Aquí vemos exactamente que ellos, como dice el mismo Shaul, que por no haber conocido al creador de la Cabot, le crucificaron, ¿cierto que sí? Por no haber conocido al más grande, lo crucificaron. ¿Qué hizo Salomón? Salomón hizo un templo, que ese templo ya no representaba el cuerpo, el Mishkan de Yahshua HaMashiach. Ya no representaba, por lo tanto, ellos se perdieron de la conexión directa que tenía el Mishkan de las cortinas y el cuerpo de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos a 2 Corintios capítulo 9. Ya todos estos textos los hemos leído, pero lo estamos rectificando. 2 Corintios capítulo 9. Segunda a los Corintios capítulo 9. Por favor, los niños, para acá. Jueguen para allá. Capítulo 9, verso 1. Capítulo 9, verso 1. Cuando a la administración para los Kadosh es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que para vuestro gloriarnos de vosotros, que no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si viniere conmigo alguno de Macedonio y os hallaren desprevenido, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta vuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros, preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, que el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Elohim ama al dador alegre, y poderoso es Elohim para hacer que abunde en vosotros toda la cabot, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra,
y pan al que come proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda libertad, la cual produce por medio de nosotros acción de Kabod a Elohim. Y todo esto lo estábamos leyendo en el Shabbat pasado, porque aquí estaba mostrando la generosidad que ellos tuvieron para dar para el Mishkan, pero ahora los hermanos de Acaya, los hermanos de Macedonia, también proveían para que el cuerpo de Mashiach creciera. Amén. Amén, amén. Hay algo hermoso, y es que cuando el pueblo contribuye a la persona que lo está alimentando, en cierta forma, hay más tiempo, en cierta forma, más tiempo para escudriñar la palabra, para estar más metido allí, y así de esa manera pues tener más tiempo para también para las ovejas. Amén. Porque cuando uno le toca trabajar, le toca más fuerte, porque toca trabajar, le toca orar, después hacer una cosa por aquí, hacer otra cosa por allá. El tiempo de descanso para uno es muy corto. Le toca a uno buscar la manera en el tiempo de descanso, cuando se sienta, a coger la escritura, leer y ahí orar, quizás sentado, a veces acostado, de muchas maneras, pero le queda muy fuerte. Entonces, cuando alguien se dedica directamente a todo lo que tiene que ver con la predicación de la palabra, por eso hay hermanos como los hermanos de Acaya, los de Macedonia, ellos estaban directamente para apoyar la obra, es decir, para ayudar a estos hermanos con unas ofrendas voluntarias, pero que les naciera del corazón. Por eso, cada vez que alguien da una ofrenda, está apoyando la obra también. Y eso le va haciendo, el Creador lo va notando. ¿Por qué? Porque entre más usted le sea fiel al Creador, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. El Creador te va dando de acuerdo también como tú vayas mostrándote hacia Él. Aleluya. Vamos a mirar otro texto bíblico. Ahora sí, vamos al capítulo 1 de Levíticos. Bueno, yo voy acá para buscar los textos que vamos a leer. Vamos a la Haftará de la otra porción bíblica, que es Vaikra. Vaikra, que significa y llamó. Amén. Y la Haftará, la porción de los profetas, encontramos en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Vamos a leer allí. Isaías 43. Todos allí. Isaías capítulo 43. ¿Lo encontraron? Isaías 43. Isaías 43, verso 21. Desde el 21 en adelante. ¿Qué dice Adonai? Este pueblo he creado para mí mis halelot. Mi halelot, eso se ha traducido como alabanza. Mis halelot publicará. Amén. Mi exaltación publicará. Y este es el pueblo que puede hablar porque tiene conexión con el Todopoderoso. Amén, amén. Y dice, y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. ¿Se acuerdan que el pueblo, porque a ellos se le dieron unas formas de regulaciones para que ellos no pecaron? Se les dio becerro, ¿verdad? Ovejas, palomas y también harinas. Y eso tenían que presentarlo de tal manera cuando ellos pecaban. Pero el Creador lo puso para regulación de ellos, para que ellos no pecaran, para que les saliera caro. Al momento de pecar tenían que llevar un cordero y dejar, si tenían 80, ya no iban a tener 80, ya iban a tener 79. Y así bajando la cuenta de sus animales, porque iban a pecar todo el tiempo. Entonces hay gente que
quedó pobre porque pecó demasiado y le tocó llevar y llevar y llevar. Eran adictos al llevar, pero que le gustaba también el pecar. Por lo tanto, el Creador mismo dice: te cansaste, oh Israel, y no me trajiste a mí animales. Mire que el mismo Creador está diciendo: y no me trajiste a mí animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. Wow. No te hiciste servir con ofrendas, ni te hice fatigar con incienso. Es decir, el Creador nunca les puso algo aquí, una espada, vamos a hablarlo así, o presionarlos a ellos. Nunca los presionó para que ellos llevaran holocausto, jamás. Él lo único que les dijo: bueno, les voy a poner esa regulación ahí, esas 3 clases de animales, para que si ustedes llegan a pecar, ya tienen cómo llegar hacia mí. Y tienen que salir fuera del campamento. Pero el Creador decía: no me trajiste a mí animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino que pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. ¿Cómo así? Que ellos seguían pecando. Ellos llevaban el animalito y le colocaban ahí: bueno, Cohen, yo pequé, hice tal cosa, pero estoy pendiente que ya el Padre me perdona eso. Ahorita me voy y voy a pecar nuevamente. Y el Creador se cansó de eso. Por eso él decía: trajeron a mí sus pecados y me fatigaron con sus maldades. A veces hay gente que fatiga al Creador con sus oraciones. ¿Usted sabía? A veces se fatiga el Creador con las oraciones. ¿Cómo? Si usted se le está dando palabra, si a mí se me está dando palabra, para que caminemos de una forma, de la mejor forma, y echamos esa palabra que nos están dando, las echamos a las espaldas, lo echamos a un lado y no las aceptamos, entonces esas oraciones se convierten en una ¿qué? ¿Ah? ¿Sí? Y también la oración se convierte en una ¿qué dice la Escritura? En una abominación. Vuestras oraciones se convierten en abominación. ¿Por qué se convertirían las oraciones en abominaciones? Cuando te están dando la palabra y tú no accionas. Cuando se me está dando la palabra y yo no acciono. Entonces cada vez que oro a Él, la palabra, la oración mía se convierte en una abominación. Adonai no quiere que tu oración se convierta en abominación. Que tú no te conviertas abominable, sino que seas agradable a Él. Amén, eso es lo que quiere nuestro Abacados, aleluya. Entonces me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borrió tus rebeliones. Y estábamos hablando en esta mañana que la rebelión es lo último, cuando ya la gente se fue. Y la rebelión prácticamente es cuando la persona está lejísimo del camino. Así que el Creador borró las rebeliones por amor de mí mismo. Y no me acordaré de tus pecados. ¿Cómo así? En otras palabras, el Creador es tan justo y tan bueno que Él no ve cada vez que nosotros accionamos hacia el mal. Él dice: bueno, esta persona acciona y hace algo malo. Sé que por su naturaleza caída lo va a hacer. Sé que porque no tiene contacto conmigo lo hace. Sé que porque tiene una escritura mal traducida también acciona así. El Creador sí sabe y nos conoce quiénes somos. Amén. Por eso Él es tan justo que ahora Él, por eso dice que no juró por alguien más grande, sino que juró por Él mismo diciendo: yo, aleluya, borro tus rebeliones por amor a mí mismo, aleluya, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, dice, hazme recordar y entremos en juicio. Hazme recordar, entremos en juicio. Juntamente habla tú para justificarte. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Tus enseñadores, ¿qué significa? Los que nos enseñaron a nosotros en los otros campamentos han prevaricado. ¿Qué significa prevaricación?
¿Usted podría decir eso? Que conociendo la escritura, hicieron maja y la torcieron para su propio provecho y te llevaron por otro camino. Esa es prevaricación también. Aleluya. Por lo tanto, dice Adonai, por lo tanto, yo profané los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Según la versión dice así. Vamos a ver qué dice la otra versión. Isaías 43, 28. ¿Cómo dice allá? Por eso humillé a las autoridades del Mizcán, entregué a Jacob a la destrucción total y entregué a Israel al menosprecio. 43, 26. Era 28. Sí, el 28, sí. Por eso humillé a las autoridades del Mizcán, entregué a Jacob a la destrucción total y entregué a Israel al oprobio. ¿Qué fue lo que pasó? Las autoridades del Mizcán, ¿quiénes eran? Los Kohanim, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué eran las autoridades? Ellos hicieron lo incorrecto. Sabían que tenían que permanecer kadoshim, justos, limpios, y ellos no quisieron permanecer así. Amén. Por lo tanto, la escritura dice que los entregó a sus propios pensamientos. Y por eso hicieron y pecaron, y vinieron los malos en la ocasión cuando estaba Elí ahí. Dice que sus hijos, que eran los Kohanim, ellos hicieron lo malo delante de la presencia del Creador y él no les llamó la atención. Aunque muchos llegaron donde el profeta, donde el Cohen, Elí, le dijeron: mira, tus hijos están haciendo lo malo. Están agarrando las ovejas que son para el sacrificio y las están agarrando para ellos. Además de eso, también están haciendo algo indebido. Están agarrando las tiendas que son para el servicio kadoshim y están metiendo mujeres allí, claro, y haciendo y deshaciendo. Entonces, por lo tanto, aquí está diciendo: yo humillé a las autoridades del Mizcán. En el tiempo del profeta Samuel, dice la escritura que llegaron los filisteos y se llevaron el arca, mataron los hijos de Elí, y el mismo Elí cayó hacia atrás y quedó enucado. Eso lo dice la escritura. Entonces, por lo tanto, entregó la autoridad, quitó la autoridad del Mizcán, y por eso en el tiempo de David solamente lo único que estaba en las cortinas. Se había acabado esa figura, esa forma kadosh allí. Los que estaban ahí puestos era porque algunos se acercaban un poco más al Creador, y el Creador aún tenía una lámpara, como siempre la ha tenido en el pueblo de Israel. Siempre tiene el Creador un remanente, siempre tiene el Creador a alguien para que hable de su palabra correctamente, siempre lo tiene. Amén. Que seas tú y yo los únicos en este tiempo, eso es una grande bendición, que nosotros mantengamos la escritura y guardemos y preservemos el nombre de Yahshua HaMashiach. Amén. Cuando leemos Apocalipsis, Apocalipsis dice: vosotros, aunque son pequeñitos, han sufrido mucho, pero han guardado mi nombre. Amén. Aleluya. Y preservar el nombre, guardarlo, ¿es qué? ¿Es guardar qué? La fama. Sí, podría ser. Es guardar exactamente lo que dice la escritura. Entonces, dice que entregó a la destrucción total a Jacob y entregué a Israel al menosprecio. Por eso los israelitas están esparcidos por todo el mundo, que hasta el día de hoy no se sabe quién es Israel hoy día. No se sabe. Genéticamente alguien no puede decir: que yo soy israelita, mira, aquí tengo. Nadie. ¿Cómo? ¿Cómo van a saber quiénes eran los antepasados de los antepasados? En Israel hay un remanente, sí, de Judá, que es lo último que el Creador permitió que quedara. Un remanente de Judá hasta que Él viniera. Y cuando Él descienda con la nueva Jerusalén, aleluya, ese remanente
que no le reconoció, y muchos de ellos ya le están reconociendo, ellos van a entender que lo que dijeron los discípulos, o más bien los profetas, los Naví, que se iba a hacer un tercer templo, algunos de ellos ya han comprendido que no es un templo físico, sino que un templo diferente, donde el Creador iba a mandar gente de todas partes del mundo, de todo lenguaje, de todo idioma, de todo pueblo, de toda nación, para que se enseñe la Torá, que se enseñe la palabra. Amén. Y eso es lo que ha mandado Yahshua HaMashiach por diferentes partes para que se predique la palabra. Aleluya. De una forma extraordinaria. Y hay gente ya enseñando Torá en muchas partes del mundo. Amén. Usted se pone a buscar ahí en las redes sociales y la gente hoy día está hablando de Torá. Aún los cristianos están hablando de la Torá. ¿Por qué? Porque el pueblo está despertando. Y a Judá, hay un celo en Judá y ellos dicen, pero ¿por qué nosotros, que somos los que tenemos que hablar de la Torá? ¿Por qué los cristianos están hablando de la Torá? Es porque el Creador está sacando un pueblo, aleluya, para poner a celo a ese pueblo que está allí, que aparentemente dicen que son los únicos los que pueden interpretar la Escritura. Pero damos toda Rabá a nuestro Abacados por habernos escogido, ¿sí o no? Amén, amén. ¡Aleluya! Amén. Por habernos escogido de en medio de tanta gente, amén, que conoce Escritura, que sabe su propio idioma, pero que aquí no se vale tanto de saber el hebreo, sino de tener el Ruach HaKodesh. Porque cuando alguien tiene el Ruach HaKodesh puede entender todo claramente. Amén. Por eso la invitación hoy es tener al Ruach HaKodesh. Aleluya. Cuando el pueblo de Israel tiene el Ruach HaKodesh, entonces se puede mover en emuná. Amén. En confianza, puede ver en fidelidad, puede vivir en fidelidad y puede accionar, puede hacer lo que Yahshua HaMashiach dice en su eterna palabra. Bendito el nombre de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Vamos al capítulo 44. En el capítulo 44 de Isaías, hasta el verso 23, Israel el escogido de Elohim, pero ahora Jacob, mi siervo Israel, a quien he escogido, escucha. Y estas palabras son para nosotros, para el pueblo de Israel hoy día. Escucha, dice Adonai. Así dice Adonai, el que te hizo, el que te formó en el seno materno y te brinda, aleluya, te brinda su ayuda. No temas, Jacob, mi siervo, Yeshurun, a quien he escogido. Amén. Aleluya. Ese Yeshurun, el Creador, nos da ese título, aleluya, de aquellos que son escogidos. Aleluya. Tú y yo somos escogidos, no por hombre, sino por el mismo Creador. Amén, amén. Si estás aquí es porque Yahshua HaMashiach así lo quiso. Amén, en el redil de Yahshua HaMashiach hay de todo. Hay ovejas pequeñas, hay ovejas grandes, hay ovejas robustas, hay ovejas delgaditas, hay de todo. ¿Sí o no? Pero el buen pastor, aleluya, ayuda a sus ovejitas. Amén, amén. El buen pastor está pendiente y dice, esta está flaquita, vamos a llevarla a un lugar para que coma buenos pastos. Amén. Amén, amén. Mira este campo cómo se ve verdecito. Vamos a llevarlo para que coma y no le haga mal la comida. Porque cuando Yahshua HaMashiach nos da la comida preciosa, que es su misma palabra, aleluya, esta palabra no hace daño. Esta palabra alimenta. Amén. No sé por qué algunos se dejan mover fácilmente. Cuando alguien se deja mover fácilmente por aquellos que son del enemigo, no se dan cuenta que los usa el enemigo. Esas personas no crecen en el Ruach. Miren la vida. Miren la vida, que nunca prosperan. Siempre están estancados. Siempre están ahí y no dan un paso hacia adelante. Porque hay algo allí que los estanca. Aleluya. Pero aquí el verdadero Yeshurun, es decir, los verdaderos escogidos, como dijo Pedro, vosotros sois linaje real, nación Kadosh, pueblo adquirido por Elohim para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros que no éramos pueblo, hermano, pero ahora somos pueblo. Aleluya. Toda Rabá Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y él dice, no temáis manada pequeña, porque vuestro Padre os ha placido daros el reino. Aleluya. Cuando él desciende de allá de Shamaín, bendito es su nombre,
Estamos esperando que la nueva Jerusalén baje, aleluya, y que Yahshua HaMashiach venga, se presente, aleluya, lo estamos esperando. Por eso el Rúa, aleluya, a su pueblo le dice, amén, ven, sí, Yahshua HaMashiach, aleluya, denle un aplauso al que vive, bendito para siempre, aleluya, aleluya. Dice que regaré con agua la tierra sedienta. El Creador está regando a su pueblo hoy día. Amén. Lo regaré con agua. Aleluya. La tierra con agua. Aleluya. Dice con agua la tierra sedienta y con arroyos el suelo seco. Amén. ¿Sí o no? Eso es lo que papá está haciendo en este tiempo. Regálame agüita, por favor. Eso es lo que está haciendo papá en este tiempo. Amén. Aquellos que están sedientos, denle agua. Amén. Aquellos que están con hambre, denle de comer. Y no está hablando de algo físico en esta palabra. Amén. Porque a los pobres los tendréis siempre. Eso es que no está hablando de comida literal. Está hablando de esta palabra que permanece para siempre. Amén. Y la palabra que permanece para siempre es esta. Amén. ¿Usted sabe cuántos discípulos murieron pobres? Muchos, muchos. Así que la pobreza de aguantar hambre, de no tener vestido, de no tener una casa, eso es, algunos dicen eso es porque no tiene el Creador. No está hablando de eso. Es porque el Creador así lo permite. A los pobres les es anunciado la Besorá, la buena noticia. Amén. Y hoy nosotros agradecemos a Yahshua Mashiach, aleluya, porque su bendición está aquí, aleluya. Y Él está derramando su Ruach HaKodesh, su poder, aleluya. Esta tierra sedienta que está prácticamente necesitando el agua. Hoy nosotros somos ese plantío que estamos siendo regados por la palabra de Yahshua HaMashiach. Aleluya. Y nos hemos convertido en arroyos que podemos llevarle agua a otros más. ¿Sí o no? ¿Cuántos de los que estamos aquí le hemos hablado a muchas personas? Claro que sí, ¿sí o no? Le hemos hablado. Y hemos sido bendición. Y dice, derramaré mi rúa sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus vástagos. Y brotarán como hierba en un prado. Así vean. Así lindo. Aleluya. Aleluya. Brotarán como hierba en un prado, como sauce junto a arroyos. Uno dirá, pertenezco a Adonai. Otro llevará el nombre de Jacob. Y otro escribirá en su mano, yo soy de Adonai Yuhei Bajei Yahú. Aleluya. Y tomará para sí el nombre de Israel. ¿Cómo te llamas tú? Israel. Y tomarás el nombre de Israel. Pero ¿cómo es que tú pasas a ser Israel? En el momento en que tú te sumerges en el nombre de Yahshua HaMashiach y caminas de acuerdo a Yahshua HaMashiach, manda su palabra. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Así dice Adonai, Yohuei Bajei, el Elohei, Eye, Shebaot, Mele y Gedulá de Israel. Yo soy el primero y el último, y fuera de mí no hay otro Elohim. Amén. Aleluya. ¿Quién es como yo? ¿Quién es como yo? A ver, ¿será que alguien puede comparar al Creador? Nadie lo puede comparar. Él es incomparable. ¿Ah? Él es incomparable. Incomparable, eso lo dice la Escritura, ¿verdad? ¿Quién como yo? Que lo diga. Nadie. Díganlo. ¿Ah? Él es único. Único. Que lo diga. Que declare lo que ha ocurrido desde que establecí a mi antiguo pueblo. Que exponga ante mí lo que está por venir. Que anuncie lo que va a suceder. A ver, alguien que sea más sabio que yo, dice Yahshua. Alguien que lo conozca todo, dice Yahshua. Aleluya. No tiemblen ni se asusten. ¿Acaso no anuncié y profeticé hace tiempo? Ustedes son mis testigos. ¿Nosotros somos qué? Testigos. Ah, cuando lleguen los testigos del maletín, digan, nosotros somos testigos. Sí. Ah, pero usted, y no les hemos visto en la iglesia. No, es que nosotros somos testigos de Adonai. Aleluya. Amén. Cuando llegan ya los testigos del maletín, ustedes le van a decir así.
Somos testigos, nosotros somos testigos, sí. Ah, qué bueno. Jehová los bendiga. Es lo que le van a decir. Y se van a ir. Y ahí usted tendrá la oportunidad para hablarles a ellos. Amén, amén. Aleluya. Pero dígale, nosotros sí somos los verdaderos testigos. Aleluya. Amén. Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Elohim fuera de mí? No hay otro. No hay otra roca, no hay otro sur. Aleluya. No conozco ninguna. ¿Quién es la verdadera roca? Dice la escritura que la roca que lo seguía era ¿quién? Mashiach. El cuerpo de Mashiach era la roca. Amén. ¿Sí o no? Amén. Los que fabrican ídolos no saben nada. Inútiles. Son sus obras más preciadas, pero para su propia vergüenza, sus propios testigos no ven ni conocen. Quien moldea un dios o funde un ídolo que no sirve para nada. A ver, ¿quién moldea un dios o funde un ídolo que no sirve para nada? Todos sus devotos quedan avergonzados. Simples mortales son artesanos, que todos se reúnen y compadezcan, aterrados, avergonzados, quedarán todos ellos. El herrero toma una herramienta y con ella trabaja sobre las brasas. Con martillo moldea un ídolo. Con la fuerza de su brazo la forja. Siente hambre y pierde la fuerza. No bebe agua y desfallece. El carpintero mide con un cordel y hace un boceto. Con un estilite lo trabaja con escoplo y lo traza con el compás. Le da forma humana, le imprime la belleza de un ser humano para que habite en su casa. Derriba los cedros y escoge un ciprés o un roble y lo deja crecer entre los árboles del bosque. O planta un pino que la lluvia hace crecer. Al varón le sirve de combustible y toma una parte para calentarse, enciende un fuego y hornea leche. Pero también labra un dios y lo adora y hace un ídolo y se postra ante él. La mitad de la madera la quema en el fuego. Sobre esta mitad prepara su comida. Asa la carne, y se sacia. También se calienta y dice: ya voy entrando en calor, mientras contemplo las llamas. Con el resto hace un dios, su ídolo. Se postra ante él y lo adora, suplicante, y le dice: sálvame, pues tú eres mi Dios. Qué ignorancia, ¿no? Con un pedazo de palo, un árbol. ¿Y recuerdan con qué árbol hacían los ídolos antiguamente? ¿Con qué árbol? Yo lo dije. El árbol de acacia. Con el árbol de acacia se hacía toda clase de ídolos. Es la madera que se conoce como la madera, el árbol de la vida. Y es algo que es una madera que se utiliza para muchas cosas. Aún para hacer embarcaciones se usaba. Entonces ellos decían que con la madera podían hacer todo eso. Pero la escritura muestra que ninguno de ellos puede hacer algo por el ser humano. Amén. Amén, amén. A ver. Si no lo mueve, no se mueve. Si no se mueve, claro, exactamente. Le quitan el polvo por encima de Exactamente. Vamos a Mateo. Y más adelante aquí dice: y con el resto hace un Dios. Y le dice: sálvame. No saben nada, no entienden nada. Sus ojos están velados, no ven. Su mente está cerrada y no entienden. Le falta instrucción e inteligencia. No se pone a pensar ni a decir. Usé la mitad para combustible. Incluso horneé leche sobre brasas. Hacé carne y la comí. Y haré algo abominable con lo que queda. Me postraré ante un pedazo de madera. No, Señor. Nosotros nos postramos delante de ¿quién? De Adonai. Amén. Estoy en el capítulo 44, verso 20 de Isaías. Se alimenta de ceniza. Se dejan engañar por su iluso corazón.
no pueden salvarse a sí mismos, ni decir lo que tengo a mi diestra es una mentira. Recuerda estas cosas, Jacob, porque tú eres mi siervo Israel. Yo te formé, tú eres mi siervo Israel. Yo no te olvidaré. Amén, amén. Si los demás se olvidan de ti, escucha, Adonai no se olvida de ti. Amén, aleluya. Yo no me olvido de ti. Amén, aleluya. Se olvidará la mujer ¿de qué? O la madre de su hijo. Pero él a mí no me olvida, dice la canción. ¿Sí o no? Entonces, yo no te olvidaré. He dispuesto tus transgresiones como el rocío y tus pecados como la bruma de la mañana. Vuelve a mí, que te he redimido. En la versión dice, vuélvete a mí, porque yo te redimí. Vuélvete a mí, vuelve a mí, que te he redimido. Alaben de alegría, Shamaín, que esto es lo que Adonai ha hecho. Griten con fuerte voz, profundidades de la tierra. Prorrumpan en canciones montañas, bosques y todos los árboles, porque Adonai ha redimido a Jacob. Elohim ha manifestado su presencia a Israel. Aleluya. Ahí los árboles, ahí, cuando están batiendo sus hojas, ahí están adorando al Creador. Aleluya. Si ellos lo honran, ¿qué queda para nosotros? ¿Debemos honrarle, sí o no? Amén, amén. Aleluya. Aleluya. El Creador quiere que le honres, amigo. Aleluya. El Creador quiere que lo busques. Amén, amén. El Creador está preguntando por ti. Aleluya. Su nombre es Yeshua de Nazaret. Amén, amén. Él te ama. Amén. Yeshua de Nazaret te ama. Amén, aleluya. Ese es su nombre. Aleluya. Aleluya. Él pregunta por ti. Bendito es su nombre. Aleluya. Bendito es su nombre. Amén, amén. Baruch Hashem. Aleluya. Ahora vamos a Mateo capítulo 1, desde el verso 1. Vamos a leer ahora sí Matillahu. Y aquí vamos cerrando. Matillahu, Mateo, más conocido como Mateo, Matillahu. Y en el título que tiene Toldó de Yeshua HaMashiach, es decir, las generaciones, o más bien la historia de Yeshua HaMashiach, nos da el recuento de desde dónde viene, ¿verdad? Y nos dice que él es viene desde David y termina acá en el verso 16, y Jacob fue el padre de Yosef, esposo de Miriam, a quien nació Yeshua, quien fue llamado el Mashiach. De manera que hubo 14 generaciones de Abraham a David, 14 generaciones desde David al exilio de Babel, y 14 generaciones desde el exilio de Babel hasta el Mashiach. Entonces, ¿el Mashiach vino, sí o no? Amén, amén. Llegó. Aleluya. Y sigue diciendo que la forma como fue concebido Yeshua HaMashiach fue así. Ahora vemos que ese Mishkan que representaba ya en la antigüedad, ahora vamos a hablar claramente porque ya entramos al libro de Matillahu, de Mateo, y nos muestra exactamente que el verdadero Mishkan vino. Amén. Aleluya. ¿Y de qué forma vino? De una forma poderosa. Dice la forma fue concebido Yeshua HaMashiach, como fue concebido Yeshua HaMashiach, fue así. Cuando su madre Miriam estaba comprometida con Yosef, ¿estaba qué? Comprometida con Yosef. Antes que ellos se casaran, se halló que estaba embarazada por obra del Ruach HaKodesh. Es decir, que ella no estaba casada con él. Se la habían dado para cuidar, ¿sí o no? ¿Se acuerda que lo leímos? En el libro de la infancia de Yeshua HaMashiach, que aparece aquí, dice que a Yosef
le dieron a Miriam para que la cuidara. Dice que Yosef era un personaje que había quedado viudo. En el Evangelio de Yosef el carpintero, en el capítulo 2, dice: había un varón llamado Yosef, natural de la villa de Beilehem, de Yehudá, que era de la villa del rey, de acuerdo a Miqueas capítulo 5, verso 2, y Lucas capítulo 2, verso 4. Era muy instruido en la Jodmá. ¿Se acuerda que estábamos hablando acerca de la Jodmá? De la sabiduría. Y dice que era muy instruido en la Jodmá y en el arte de la construcción. Tenía mucha sabiduría. Este varón llamado José se casó con una mujer en unión de un K2 boda y le dio hijos e hijas, 4 varones y 2 mujeres. O sea que lo que dice Marcos capítulo 6 verso 3 y Mateo capítulo 13 verso 55 acerca de los hermanos de Yahshua que están ahí, no son estos todos sus hermanos, no están aquí sus hermanas. ¿Significa que José había estado casado? Sí. La escritura aquí está diciendo, de acuerdo al evangelio que estamos leyendo, el evangelio de José el carpintero, José estuvo casado, tuvo 6 hijos, tuvo 4 varones y tuvo 2 hembras. Esos 4 varones, y aquí están sus nombres, aquí su nombre: Judá, Yosi, Simeón y Jacob. Los nombres de las muchachas eran Luquillá y Ludillá, es decir, que estuvo casado, tuvo una esposa, pero sigue diciendo, la mujer de Yosef murió según la ley de todo nacido, dejando a su hijo Jacob de corta edad. Y Yosef varón Sadid exaltaba a Elohim en todas sus obras e iba fuera de la villa natal a ejercer el oficio de carpintero. Entonces, cuando ya Miriam estaba más grandecita, antes que le viniera el periodo menstrual, la escritura dice aquí que se la dieron al cuido, porque echaron la suerte de todos los viudos para que cuidaran a la muchacha, porque ella había quedado ¿cómo? Había quedado sin padre. Los papás ya estaban muertos en ese momento y no sabían a quién dársela. Y como ella dijo, yo no me voy a casar con ninguno, entonces se la dieron al viejito José. José ya estaba viejo, tenía 89 años. Estaba viejo, estaba anciano. Entonces se lo dieron para cuidar. Y a él le dijeron, te vamos a dar la muchacha para que cuando ya tenga edad de casarse ella, entonces tú te podrás casar con ella. Él dijo, pero ¿cómo me voy a casar yo con esa muchacha? Pero así se la dieron en compromiso a Yosef. Eso lo dice el evangelio que vemos aquí. Entonces, de acuerdo a aquí cuando se la dieron, ahora viene el embarazo de Miriam, y dice que cuando él estaba por allá trabajando y llegó, dice que su futuro esposo Yosef era varón sadid justo, y así que hizo planes para romper el compromiso secretamente. ¿Cómo así? ¿Cuál compromiso? De cuidar a la muchacha, porque es que la muchacha sale embarazada cuando ella está en la casa de él. Entonces no podía hacer eso, porque era una violación y lo podían matar a él, porque ella era una niña todavía. Entonces, por lo tanto, él quiso romper secretamente, ir allá y decir, mira, la muchacha me salió embarazada, tengo testigos que yo estaba trabajando por allá y ella quedó embarazada aquí, que ella testifique. Y la escritura muestra que él quiso hacer eso, pero cuando él quiso hacer eso, un malá de Adonai vino. Aleluya. Aleluya. Amén. Así que a veces nosotros queremos hacer cosas, pero viene el malá de Adonai para enseñarnos y darnos las cosas que tenemos que hacer. Amén. No sé cuántos de los que están aquí quisieran una visita de Adonai Yohei Bajei. No sé cuántos quisieran una visita de Yahshua HaMashiach. Hoy Él los puede visitar a ustedes. Aleluya. Él los puede visitar a ustedes. Amén. Mandar un malad y darle un mensaje. Mandarle un ángel y darle un mensaje a ustedes. El Creador está dispuesto para hablarle a todo el mundo. Él nos habla de diferentes formas. Nos habla a través de un niño, a través de varias personas. Él nos habla. Aleluya. El Creador sigue hablando. Amén. Así que le habló a Yosef y le dijo,
Oye, José, hijo de David, no tengas temor de Miriam, porque lo que ha sido concebido en ella es obra del Ruach HaKodesh. Aleluya. Ella tendrá un hijo y tú le llamarás Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Amén, amén. ¿Por qué lo llamamos Yeshua? Porque el ángel, cuando llegó, le dijo a José, él se llamará Yeshua. Ese es su nombre original. Aleluya. El nombre que tiene la versión donde dice él se llamará Jesús, hace 150 años se fonetiza de esa manera y se dice Jesús. No existía esa fonetización de decir se llamará Jesús, porque eso nunca ocurrió. El ángel, cuando vino, le dijo y le habló en hebreo y le dijo se llamará Yeshua, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Yeshua significa ya salva. Yeshua significa ya salva. Y el que salva al hombre de sus pecados es Yeshua de Nazaret. Aleluya. Así que todo esto aconteció para que se cumpliese lo que Adonai había dicho por medio del Naví, del profeta Yesayahu. Aleluya. ¿Qué fue lo que dijo? La alma quedará encinta y parirá un hijo y le pondrás por nombre, ¿cuál es el nombre? Immanuel. Immanuel. ¿Qué significa Immanuel? Significa Elohim está con nosotros está Elohim. Eso significa Immanuel está con nosotros y él Elohim. Amén. Por eso es una palabra compuesta, Immanuel. Y dice que cuando José despertó, hizo lo que el malad de Adonai le había dicho y llevó al almad, a la muchacha, a la casa, pero no la conoció. Y sin haber tenido relaciones sexuales, ella tuvo su Becorá, su primer hijo, Vaikra del Shemó Yeshua, y llamó su nombre Yeshua. Aleluya. Bendito es su nombre hermoso. Entonces vemos aquí que de acuerdo a Mateo, y sigue hablando acerca de la visita de los videntes, de aquellos que conocían la Torá, dice que estaban en el oriente y vieron la estrella porque se les había dicho el Naví Jeremías o Yermiyahu le había dicho que en un momento determinado iba a estar una estrella y que esa estrella iba a iluminar tanto el cielo que ellos pudieran verla, aleluya, y que esa estrella los iba a guiar a un lugar exclusivo. ¿Cuál era el lugar? Era nada más y nada menos donde iba a nacer Yahshua HaMashiach. Aleluya, aleluya. Y dice que llegaron allá donde estaba Herodes y le preguntaron, le llegaron a Jordos y los José, los observantes de las estrellas, le dijeron a Jordos o a Herodes, como se le conoce. Jordos es el nombre original en griego, el nombre de Herodes. Y le dijeron a él, mira, la escritura en Miqueas capítulo 5, verso 2 dice que van a nacer en Belén, en Beilehem, aleluya. Ahí va a nacer el niño. Entonces él le dijo a los videntes, vayan, cuando lo encuentren, vienen y me dicen, y entonces de esa manera yo voy a adorarlo. Pero la idea no era adorarlo, sino exterminarlo. Hay gente que quiere tu destrucción. Escucha bien. Hay gente que quiere tu destrucción. ¿Tú sabías eso? Hay demonios detrás de ti esperando una caída, una puertica que tú le abras para él ingresar. Una mente está, si tú le abres la puerta, el demonio está ahí para entrar. Por eso hay que tener mucho cuidado. Amén. Entonces, aquí estaba buscando la ocasión y dice la escritura que cuando llegó allá, él no preguntó, no llegó allá, buenas, yo soy Herodes, llegó Herodes aquí con sus comarcas, vine a buscar al niño, ¿dónde nació? La intención no era esa. La intención exclusiva era, si encontraba al niño lo iba a matar. Por lo tanto, en el capítulo 2, verso 16, encontramos la matanza de los niños. Comenzó una matanza terrible. Y hubo una mujer que se llamaba Rachel,
Dice que lloraba a sus hijos y rehusaba ser consolada porque ya no estaban vivos. Los acabó con sus hijos. Era una mujer que había tenido niños pequeñitos, tenía niños pequeñitos y de 2 años para abajo los exterminó. Posiblemente tenía unos chiquiticos de 2 añitos, posiblemente tenía unos en brazos, quizás medio, y los mató. Fue algo terrible. Para una madre que se le muere un hijo, a ver, a las que se le ha muerto un hijo acá, explíquenme, ¿eso es duro o no? ¿Ah? La sierva América se le han ido 3. Eso debe ser terrible. Usted se acuerda de ese hijo que se murió y usted llora. Y usted dice, ay, me duele mucho. Mi hijo, yo quisiera tenerlo aquí. Rachel también dice la escritura que lloraba inconsolablemente. Y no quería que la consolaran. Ella decía, déjenme llorar. Aleluya. Es decir, a veces la muerte de otras personas es para que tú vivas. Amén, amén. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Usted sabe cuántas personas malas han nacido en este mundo. Y el Creador ha permitido que se mueran también. ¿Sí? A veces ha pasado así. Que se mueran de tal forma, ¿para qué? Para que quizás de pronto esa persona en el futuro iba a ser un presidente, iba a sacar una ley, maten a tal fulano de tal, o con algún pensamiento diabólico, como el Creador sí se sabe todas las cosas. Amén. Entonces no permite que algunas personas crezcan o otras, para que no se pierdan, el Creador no permite darle tanta vida, sino mantenerlos hasta cierto tiempo, para que así de esa manera se pueda salvar la persona, porque el Creador es bueno. Amén. Él hace todo lo necesario para salvar a una persona. Amén, amén. Aleluya. Amén. Amén. Amén, aleluya. Aleluya. Así que dice la escritura que se levantó Yosef, porque viene otra vez el malaj y le dice, después de la muerte de Jordos, un malaj de Adonai se apareció en sueño a Yosef. ¿Cuántas veces se le ha aparecido a Yosef el ángel? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces se le ha aparecido? Hemos leído. Aleluya. Se le ha aparecido 2 veces, ¿sí o no? Amén, amén. Ahora se le apareció el malán, le dijo, coge el niño, puya el burro. Sí, porque iba con burro también. Coge la carreta, coge los bueyes y todo lo que tienes y váyanse. Tenían 2 añitos. Ellos estaban viviendo en Bethlehem y Yahshua HaMashiach tenía 2 añitos. Amén. Y la escritura dice que salieron, ¿hacia dónde? Hacia Egipto. Salieron hacia Egipto. Y dice, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la red de Israel, porque aquellos querían asesinar al niño. Y dice, los que querían asesinar al niño están muertos. Entonces se levantó y tomó al niño y a su madre y regresó a la tierra de Israel. Aquí es como un resumen lo que dice Matillau, pero cuando lo leemos pasaron varias cosas que es de vital importancia que la gente lo sepa también. Amén, amén. La escritura dice que cuando ellos huyen a Egipto, la escritura dice aquí en el capítulo 5 del Evangelio de Yosef el carpintero, el verso 11, dice que Satanás dio consejos a Jordo, grande padre de Arquelao, el que hizo decapitar a Johanán, mi amigo y mi pariente, y así él me buscó para asesinarme. Esto lo dice Yahshua HaMashiach. Imaginando que mi reino era de este mundo, Yosef fue advertido por una visión. Se levantó, me tomó con Miriam, mi madre, aquí está diciendo Yahshua, en cuyos brazos yo iba recostado, mientras Shelomí nos seguía, es decir, la partera que estuvo ahí. Y dice, y partimos a Misrayim, y allí permanecimos 1 año, hasta que el cuerpo de Jordo fuera presa de los gusanos, que lo hicieron morir en castigo de la sangre de los inocentes niños que habían vertido en abundancia, es decir, todos los que él mató. En Geburot, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, verso 33, hay una referencia acerca de eso. Pero mientras ellos iban camino, acá en el otro evangelio,
que en la infancia de Yahshua, dice la Escritura, aleluya, porque todos estos evangelios nos dan detalle de muchas cosas que la gente debe saber, y esto debe quedar grabado para que la gente lo sepa, aleluya, que hay cosas que ya ocurrieron de acuerdo a la Escritura. Entonces cuando él toma al muchacho y van de camino hacia Egipto, pasan algunas cosas tremendas. Y dice la Escritura en el capítulo 18 del Evangelio de la infancia de Yahshua, dice: y habiendo llegado a una gruta y queriendo reposar allí, Miriam descendió de su montura y se sentó teniendo a Yahshua en sus rodillas. 3 muchachos hacían ruta con Yosef y una muchacha con Miriam, y he aquí que de pronto salió de la gruta una multitud de dragones y a su vista, los niños lanzaron gritos de espanto. Entonces Yahshua descendió de las rodillas. ¿Por qué, niños? Hombre, porque no solamente iba José con Miriam para Egipto, sino que también iban los siervos, porque José tuvo siervos, tenía animales, tenía vacas, bueyes, tenía ovejas, y los llevaban todos con ellos para Egipto. Entonces, de acuerdo a la Escritura, aquí dice la Escritura que descendieron, dice: Yahshua descendiendo de las rodillas de su madre, se puso en pie delante de los dragones, y estos le adoraron, y fue así que se cumplió la profecía de David: alaben a Adonai sobre la tierra ustedes los dragones y todos los abismos. Eso lo dice el Teilín, el Salmo 148, versos 7 al 10. Aleluya. Entonces dice que el niño Yahshua, andando delante de ellos, les ordenaba no hacer mal a los humanos. Pero Yosef y Miriam temían que el niño fuera herido por los dragones. Y Yahshua le dijo: no teman, no me miren como un niño, porque yo he sido siempre un varón hecho, y preciso es que todas las bestias de los bosques se amancen ante mí. Aleluya. Entonces el Creador es el Todopoderoso, y ante Él se doblará toda rodilla. Aleluya. Y aún los animales del campo tienen que doblegarse ante el Creador Yahshua HaMashiach. Aleluya. Así que le hacían reverencia a Yahshua. El primer día que Miriam vio leones y toda clase de fiera que venían hacia Yahshua, dice que tuvo gran temor, pero el niño Yahshua, mirándole alegremente, le dijo: no temas nada, madre mía, que no es por hacerte mal, sino para obedecerte por lo que vienen a tu alrededor. Es decir, que venían como mascota. Imagínense ustedes un león, leones en cantidad, que vengan hacia usted así. Ustedes han visto los gaticos que llegan y se le pegan en las piernas, ¿sí o no? Ahora imagínense un león de eso, poniéndote en la cabeza así, la melena esa así. Qué muslo tan sabroso, como para darle un mordisco, ¿sí o no? Aleluya. Pero la Escritura dice aquí, bendito el nombre de Yahshua HaMashiach, que Él les decía: no tengan miedo, porque ellos no te van a hacer nada, madre mía. Aleluya. Si no es que es preciso que ellos vengan a tu alrededor para obedecerte. Y con estas palabras disipó todo temor del corazón de Miriam. Y los leones hacían camino con ellos, y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga, y los leones hacían camino con ellos, y con los bueyes y los asnos y las bestias de carga que llevaban los equipajes, y no les causaban ningún mal, sino que marchaban con toda dulzura entre los corderos y las ovejas que Yosef y Miriam habían llevado de Yehudá y que conservaban con ellos. Y andaban también por él entre los lobos, y nadie sufría ningún mal. Entonces se cumplió lo que había dicho el profeta: los lobos apacentarán con los corderos, y el león y el buey comerán la misma paja. Isaías capítulo 11. Y eso ya se cumplió. Los teólogos dicen que eso todavía no se ha cumplido,
que eso va a pasar en el milenio. Resulta y pasa que eso ya también ocurrió en el momento en que Yahshua HaMashiach posesionó su reino milenial, pero ahora ya lo que estamos esperando es un cielo nuevo y una tierra nueva, donde todo va a ser como al principio. Aleluya. Amén, amén. Entonces la escritura muestra aquí que todo esto se cumplió con Yahshua HaMashiach. Amén, Y sigue diciendo el capítulo 3 de Matillau, porque nos habla Mateo capítulo hasta el 3:17. Johanán en el desierto, dice: durante esos días se presentó en el desierto de Yehudá Johanán, al que conocemos en la versión como Juan, el que hacía tevilá, el que sumergía en agua, y empezó a proclamar el mensaje. Aleluya. Hoy nosotros como Johanán estamos proclamando el mensaje. amén, amén. Amén. Vuélvanse de sus pecados, que eso es lo que papá ha venido diciéndole al pueblo. Vuélvanse de sus pecados Amén. a Elohim, porque el reino de Adonai está cerca. Aleluya. Esto es lo que Yesayá se refería cuando dijo: voz de uno que está gritando o clamando en el desierto, preparen el camino a Adonai, enderecen las sendas para él. ¿A quién vino a preparar el camino Johanán? Adonai. Es decir, que el que vino es Adonai, no el hijo de Adonai. Adonai no tiene hijo como tal biológico. Los hijos de él somos todos nosotros, los cuales no han sido engendrados de carne y sangre, sino por su voluntad. Amén. Aleluya. Amén. Yahshua HaMashiach es el cuerpo de él, es algo diferente. Amén. Es el Barenash Elohim. Eso es lo que dice la escritura, que fue lo que tradujeron como el hijo de Dios. Pero no es hijo de Dios, es el Barenash Elohim. ¿Qué es el Barenash Elohim? El aspecto, la figura, como un hombre, pero no es un hombre físico, humano. Porque eso es lo que cree la gente, que él tenía que ser, para que sea humano, tenía que tomar algo de Miriam. Él no tomó nada de Miriam. Él lo único que hizo fue traer su propia semilla y se disminuyó. Aleluya. Hay un texto donde dice que él me entretejió. ¿Cómo que dice? A ver. Él me entretejió, a ver, en las profundidades de la tierra. Adonai, Abad, Yud-Hei Goba-Hei, entretejió un cuerpo dentro del cuerpo de Miriam. Aleluya. Pero la carne que trajo Yahshua HaMashiach no era carne de esta de aquí de la tierra. Eso lo dice Pablo. Pablo dice: una es la carne de los animales, otra es la carne de los humanos y otra es la carne del cielo. El primer hombre era de la tierra. El segundo hombre, que es Adonai, es del cielo. Así que la carne que trajo él no era carne de esta, era carne del cielo. Aleluya. Bendito su nombre. Bendito su nombre. Aleluya. Así que la escritura, él dice: voz del que clama en el desierto, preparen el camino a Adonai, como dice Isaías 43. Aleluya. Johanán usaba ropas hechas de pelo de camello, con un cinto de cuero alrededor de su cintura, y comía, y su comida era saltamonte y miel silvestre. Wow. Estaba viendo que la langosta, hoy día están tomando la langosta y están haciendo hasta ¿cómo le llaman a eso? Para los grandes atletas, proteína. Están agarrando la langosta. Primero los agarran y los crían. Tienen ya criadero, bastante langostas los crían. Y hacen algo tremendo. Después mejor dicho, como le ponen tanto calor que ¿cómo le llaman la palabra? Sí, los rosqué. Lo hacen rosquete. Hay una palabra con rosh. Eso, por ahí va la palabra. Los ponen rostizados, lo ponen así crocante, como si fueran fritos. Y después lo muelen. Y eso sirve, esa es la proteína actualmente, y muchos de esa proteína
Actualmente la mayoría de chocolates que venden en los grandes supermercados es de eso. ¡Wow! De pura langosta. ¿Ah? Imagínense. Entonces la langosta, y es una langosta bíblicamente, es un alimento que se puede comer. Es un animal kosher. ¿Usted sabía? La langosta, de esa clase de langosta sí se puede comer. ¿Ah? El grillo. Pero ese grillo, esa clase no grillo, una langosta, es como el grillo. Pero tiene que tener 4 patas. 4 patas. De acuerdo a la escritura, ¿no? Entonces mire que aquí hay algo que ya los humanos están tomando. Esa plaga que destruyó a los egipcios, que les comió todo, ahora la están agarrando y están haciendo comida para los humanos. Tremendo, ¿no? Entonces ya esa proteína, los chocolates que compramos allá en los supermercados, este mundo está tremendo. Pero aún así es un animal que es kosher, que sí se puede comer. Porque Yohanan lo comía. No, ya lo de... Ya de comer rana y todo eso, ya eso es de los chinos, cucaraches, esa es otra cosa. Entonces vemos aquí que el mensaje, aleluya, se está dando de una u otra manera. Amén. El Creador está llevando su palabra, nos está dando la palabra en abundancia. ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo? Que la gente conozca el mensaje. Aleluya. Así como Yohanan lo hacía. Quizás no estaba bien vestido. Yohanan no estaba bien vestido, ¿sí o no? ¿Cómo estaba Yohanan? Ah, imagínense, con pelo de camello. Estaba con... Ah, un cuero así. Ah, ¿qué era lo que tenía? Una vestidura. Y él decía, ¿qué viniste a ver? ¿A alguien con pieles delicadas? Con pieles finas, porque tener una ropa de camello era costoso. No era cualquiera, ¿no? Y por causa del sol, el cuero de camello no permitía que penetrara en la piel. Y todas esas personas que viven al lado de esas partes, todas son de color moreno. Así que Yohanan también era moreno, igual que Yahshua Mashiach. Aleluya. Entonces, pero lo importante es que este hombre, aleluya, él avisó y dijo, cuando venía Yahshua HaMashiach, lo presentó y dijo, ¡he aquí! ¿Qué fue lo que dijo? ¡He aquí el Cordero Elohim! Que quita el pecado del mundo, del Olam, ¿sí o no? Y comenzó a decir, a enseñarle la palabra de tal forma que muchos venían. Y dice que el Ruach HaKodesh llegaba y él les decía, el que viene detrás de mí, yo no soy digno ni de llevar de calzado, quitarle los zapatos. Él les hará tevilán, el Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará con esmero su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja con fuego inextinguible. Aleluya. Entonces Yahshua HaMashiach, aleluya, está haciendo eso. ¿Está qué? Sumergiendo con Ruach HaKodesh. Aleluya. ¿Y sabe cuál es la última parte que nos hace falta? Sumergirnos en fuego. Aleluya. Escuche bien. Esa es la última parte que hace falta. Yahshua HaMashiach. Nos sumergimos en el nombre de Yahshua HaMashiach en agua. Amén. Él ahora nos ha sumergido con el Ruach HaKodesh. Amén. Pero la segunda parte que nos va a sumergir en fuego todavía no ha pasado. ¿Cuándo va a pasar? Cuando Él se presente ahí. Por eso aquel que sea de lo mismo, de Él, que tenga el Ruach HaKodesh verdadero, por eso pellízcate en buscarlo a Él, para que cuando Él aparezca, ¿qué es lo que va a pasar? Él no te desbarate, sino que al contrario dice, tomaré de lo mío. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que Yahshua HaMashiach dice. Aleluya. Entonces nos sumergirá con fuego. Amén, amén. Pero ese fuego consume. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego? No les pasó nada. Aleluya. El fuego, aleluya, cuando Él se aparezca, ese fuego no nos consumirá a nosotros. Pero como dice Tesalonicense, cuando Él venga, Él matará al impío
al inicuo con el resplandor de su venida. Porque Él va a venir ahora como Abad. Va a venir con todo su poder, con toda su majestad, con cabellos blancos, ojos como llama de fuego. Va a venir con su cinto. Ya no va a venir como cualquier hombre como vino. Ahora va a venir como todo el rey. Aleluya. Aleluya. Y tú y yo debemos esperarlo con ropas limpias. Oh, Shammai, Sailaya, Masaya. Aleluya. Es lo que Yahshua HaMashiach quiere. Que nos esperemos a Él con ropas limpias, ropas resplandecientes, limpias nuestras acciones, para que de esa manera podamos esperarlo. Aleluya. Un poco más y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso dice su palabra. Aleluya. Bendito es su nombre. Romanos capítulo 8, verso 1. Vamos a Romanos. Aleluya. Aleluya. Así que Él nos va a sumergir con Ruach HaKodesh. Ya nos sumergió algunos. Aleluya. Pero ahora falta la segunda parte. Estar sumergido con fuego. Aleluya. Prepárate. Aleluya. Y eso es cuando Él nos transforme. Amén. Cuando Él nos transforme. Y cuando Él nos transforme, la Escritura muestra. Aleluya. Que seremos semejantes al cuerpo de su gloria. ¿No dice eso? ¿Ah? ¿Dice o no dice que seremos semejantes al cuerpo de su gloria? Entonces, para ser semejante al cuerpo de su gloria necesitamos, Él va a sumergirnos en fuego, pero para eso necesitamos vivir apartados del mal. Amén, amén. Como dice la versión, vivir santamente, vivir kadoshim. Aleluya. Vivir haciendo las cosas correctamente. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. Romanos capítulo 8, desde el verso 1. Romanos capítulo 8, desde el verso 1 hasta el verso 13. Dice, viviendo conforme a Elohim. Así pues ya no hay ninguna condenación. ¿Para quiénes? Para los que están en unión con Yahshua HaMashiach. Aleluya. Ninguna condenación hay para los que están. Aleluya. Ninguna. No hay ninguna condenación. Nadie nos puede condenar. Amén, amén. ¿Por qué nadie nos puede condenar? Porque somos su cuerpo. ¿Quién podrá condenar al cuerpo de Yahshua? ¿Nadie? ¿Sí o no? ¿Lo entendió o no lo entendió? Amén, amén, amén. Romanos capítulo 8. Aleluya. Amén. Así que ya ninguna condenación hay para los que están en unión con Yahshua HaMashiach. Los que no viven conforme a la naturaleza humana, sino conforme a qué, sino a la del Rúa. Porque cuando alguien está conforme a la del Rúa, a lo del Rúa, entonces será diferente. Aleluya. Porque la Torá del Rúa, la cual produce esta vida en unión con Yahshua HaMashiach, me ha liberado de la Torá del pecado y de la muerte. Aleluya. Hay una Torá, hay una ley del pecado y de la muerte. Lamentablemente en la versión dice diferente. Y por eso la gente tiene otro pensamiento. Voy a leerlo acá en la versión para que se den cuenta lo que dice la Biblia Reina Valera. Dice, verso 2, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo, dice acá, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo, imagínense, Dios y que tiene un hijo, según la versión, es semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, dice la versión. Acá dice, porque la Torá del Rúa, la cual produce esta vida, en unión con Yahshua HaMashiach, me ha liberado de la Torá del pecado, es decir, y de la muerte, según capítulo 33 y 4 de Job, capítulo 10, 12, capítulo 32, verso 8, y Bereshit capítulo 2, verso 3, y el Salmo capítulo 33, verso 6,
y 1 Corintios capítulo 15, verso 45, y Ezequiel capítulo 20, verso 24 al 26, dice, porque no lo apoyó en la Torá, por lo tanto lo hizo corto de vida. Elohim lo envió sujetándolo en cuerpo y enviándole semejanza del cuerpo de Adán pecaminoso, un cuerpo semejante. Por eso dice la Escritura, semejante, no que era igual. Amén. El cuerpo de Mashiach era semejante al de Adán, es decir, al de nosotros, pero no era igual que la carne nuestra. Aleluya. Por eso cuando a él lo golpearon tanto y le dieron 39 azotes menos uno y le rasgaron todo, era imposible que él quedara vivo. Después que estuvo ahí, demoró mucho tiempo allí en el madero, aleluya, ahí clavado. Hubo algo tremendo que los grandes científicos dicen el por qué ese personaje demoró tanto tiempo para morir. Resulta y pasa que él era el mismo creador. Que él dio su propio corbán, su propio cuerpo. Aleluya, en rescate de todos nosotros. Por lo tanto dice que en semejanza de naturaleza humana, para que las justas exigencias de la Torá pudieran ser completadas en nosotros. Es decir, que todos los corbanos, lo que vimos en Levítico capítulo 1 hasta el capítulo 6, todo tenía que ver una relación con Yahshua HaMashiach, para que las justas exigencias de la Torá pudieran ser completadas en nosotros, los que vivíamos nuestras vidas de acuerdo a los deseos de nuestra naturaleza humana, sino que de acuerdo a lo que requiere el Rúa. Porque los que se identifican con la naturaleza humana solo ponen su mente en las cosas de la naturaleza humana, pero los que se identifican con el Rúa ponen su mente en las cosas del Rúa. Aleluya. Teniendo nuestra mente controlada por la naturaleza humana es muerte, pero tener nuestra mente controlada por el Rúa es vida. Amén. Shalom, aleluya. Es vida y shalom, amén. Porque la mente controlada por la naturaleza humana es hostil a Elohim, porque no se somete a la Torá de Elohim, no puede hacerlo. Por lo tanto, los que se identifican con la naturaleza humana no pueden complacer a Elohim. Pero ustedes no se identifican con la naturaleza humana, sino con el Rúa, con tal que el Rúa HaKodesh de Elohim está viviendo dentro de ustedes, porque cualquiera que no tenga el Rúa de Mashiach no le pertenece a él, no es de él. Hermano, ¿usted tiene el Rúa de Elohim? ¿Seguro que lo tiene? Si usted tiene el Rúa de Elohim, usted le pertenece a él. Si no lo tiene, pellizquese, pellizquémonos. Aleluya. Sin embargo, si el Mesías está en ustedes, entonces por un lado el cuerpo está muerto a causa del pecado. ¿Cómo así? Ya no tienes que hacer las cosas naturales, porque si tú dices que Yahshua vive en ti, entonces tú no puedes hacer las cosas de tu carne, lo que a ti te gusta. Ay, mi madre, Padre nos ayude. Ay, mi Padre, dijo mi hermano. Aleluya. Entonces, por otro lado, el Rúa está dando vida, porque Elohim los considera sadiquín. Y si el Rúa del que levantó a Yahshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó al Mashiach, Yahshua de los muertos, les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Rúa que vive dentro de ustedes. Es decir, Adonai Yuhei Bajei, Él es el que nos da la vida, aleluya, porque Él mismo fue el que hizo que su cuerpo muriera, y Él mismo hizo que se levantara, porque Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo la pongo y Él la mismo la vuelvo a tomar. ¿Y ve? Entonces eso es lo que dice la Escritura. De modo que, hermanos, no debemos nada a nuestra naturaleza humana que no nos requiera vivir de acuerdo con ella. Porque si viven de acuerdo a la naturaleza humana, ustedes seguramente morirán, mas si por el Rúa permanecen matando las prácticas del cuerpo, vivirán. Todos los que son guiados por el Rúa de Elohim son hijos de Elohim, porque no recibieron el Rúa de esclavitud para traerlos otra vez
a tener temor. Por el contrario, ustedes recibieron el Rúa, que nos hace hacer hijo, o nos hace hijo, y por el poder del cual gritamos Abad Abinu, Padre, Padre nuestro. Aleluya. Así que eso es lo que dice el Creador, Yuhei Bajei. Bendito sea su nombre. Bendito para siempre. Amén, amén. Vamos a Hebreos y aquí vamos cerrando Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10 desde el verso 1. Y esta mañana leíamos también Hebreos. Hebreos capítulo 10. Mashiach, el verdadero sacrificio. Aleluya. Esta mañana estábamos hablando de los sacrificios, ¿cierto? Ahora Mashiach es el verdadero sacrificio. Porque la Torá tiene en ella una sombra profética de las cosas buenas por ir. Por lo tanto, por medio de los mismos sacrificios repetidos que se ofrecen interminablemente año tras año, nunca pueden llevar a la meta a aquellos que se acercan al lugar Kadosh para ofrecerlo. De otra manera, no habría ya cesado la celebración de los sacrificios, porque si la nefashot, las almas oficiando el servicio, hubieran sido limpias de una vez y por todas, ellos ya no hubieran pecado en su conciencia. No es todo lo contrario. En estos sacrificios hay un recordatorio de pecado año tras año, porque es imposible que la sangre de novillos, escuche bien, machos cabríos, acaben con el pecado, porque esto, cuando Él viene al mundo, dice: no ha sido tu voluntad tener sacrificios de animales. Escuche bien, no ha sido su voluntad tener sacrificios de animales y ofrendas de comida, más bien me has preparado un cuerpo. Aleluya. ¿Quién es el cuerpo? Yahshua HaMashiach, aleluya. Según el libro de Enoch, capítulo 62, verso 5, ya el profeta Enoch había dicho que iba a venir un cuerpo, iba a venir un cordero. Amén. Y que ese cordero iba a hablar. Aleluya. Iba a caminar entre los hombres y que se iba a parecer a los hombres. Los que no entendieron veían era un chivito. Entendieron y por eso dejaron y le dieron una patada al libro de Enoch. Vaya para allá que eso no sirve. Pero Enoch ya había dicho, Enoch séptimo desde Adán ya había dicho el profeta que iba a venir un cordero. Eso dice en el capítulo 62, verso 5. Y el Salmo 51, verso 16, verso 17 también nos dice que Él iba a preparar un cuerpo. El capítulo 40 también dice: no nos ha dado, o no nos ha estado complacido con ofrendas quemadas y ofrenda de capará de pecado, por el pecado. Entonces dije: mira, en el rollo del libro está escrito acerca de mí. He venido a hacer tu voluntad, diciendo primero: tú no estabas ni estás complacido con sacrificio de animales, ofrendas de comida, ofrendas quemadas, ni ofrendas de capará de pecado. Él no estaba complacido eso. Cuando en Levítico capítulo en Levítico capítulo 1 hasta el verso 6, Él le da los sacrificios de animales, de toros, de vaca, de machos cabríos, de ovejas, de palomas. Él se las dio, fue para una regulación para que ellos no pecaran. Les perdonaba el pecado, sí, pero era para que les costara pecar. Ah, que pecaste en Hércules, te toca matar un animal. Pecaste otra vez, todos los días. ¿Qué hombre no peca todos los días? ¿No hay hombre que peque? ¿Qué dice? ¿Cómo que dice la escritura? ¿Ah? No, las mujeres no se meten, no. Las mujeres también se meten ahí. Ya cuando se dice mujer, se dice hombre, es mujer también, ¿no? Claro. Entonces, diciendo primero
dice que estas cosas son ofrecidas de acuerdo con la Torá. Y entonces, mira, he venido a cumplir tu voluntad, oh Elohei. Es decir, Él quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. ¿Qué significa? Que no debemos matar animales. No se debe matar animales. Algunos ahorita van a matar animales. Algunos van a matar animales. Porque todavía ellos piensan que todavía Yahshua HaMashiach para ellos no es ningún cordero. Para ellos Yahshua HaMashiach no lo ven así. Pero el siervo allí sí decía que Yahshua era el cordero, pero que antes de Yahshua se hacía la cena. Antes del cordero ese se hacía una cena. Sí. Entonces, pero sí ellos sí matan el cordero. Algunos matan. Como en 2 cosas. Sí, algunos matan cordero todavía. Es decir, Él quitó aquellos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. ¿Los quitó o no los quitó? Claro. Entonces ya no se debe matar. No se debe matar. Pesa, el cordero de pesa representaba a Yahshua, ¿sí o no? Claro. Ya no hay que matarlo. Porque más que en Apocalipsis ya existe una visión la cual vio Yohanan. Dice que el que estaba sentado en el trono y al lado del que estaba sentado en el trono vio un cordero como degollado, como inmolado. Vio una ovejita, un cordero literal. El que es trinitario o dualista dice, no, mira, ve, ahí el cordero es de Yahshua y el que está sentado es Yahweh. Sí, eso dice. Entonces, porque lo ven así. Pero es una figura. ¿Por qué? Porque lo que está mostrando el texto de Apocalipsis es nada más y nada menos que Yahshua HaMashiach sentado en el trono, con cabello blanco, ojos como llama de fuego, y está la representación de él ahí, un corderito. Y no solamente un cordero, también tiene un león al lado. Que eso es lo que dice, ¿quién? Lo dice nada más y nada menos que Sefanyá, cuando él alza los ojos y él dice, veo los cielos abiertos. Y veo, aquí la versión dice, veo a Jesús sentado a la diestra de Dios. ¿Sí o no? Pero así no dice. Y eso lo cortaron de tal manera para decir que existe una Trinidad. La Trinidad no existe. Elohim es uno y uno su nombre. Aleluya. Eso es lo que dice la Escritura. Y lo que han inventado los hombres es para su propia perdición. Elohim es uno. Que lo sepa todo el mundo. Él es uno. Aleluya. Yahshua es uno. Su nombre es Yahshua de Nazaret. Aleluya. Todo el que pase por aquí se le va diciendo que Yahshua es uno. Aleluya. Amén. Bendito su nombre. Aleluya. Entonces Él quitó todos esos sacrificios antiguos y estableció uno nuevo. ¿Quién es el nuevo? Él. Amén, amén. Por eso el despuntar de la luna lo muestra como el nuevo, como el único. Ahorita la vamos a ver nuevamente, la luna, cuando ya esté así. Vamos a ver. Aleluya su nombre. Amén, amén, amén. Aleluya su nombre. Aleluya su nombre. En relación con esta voluntad, es que nosotros hemos sido separados para Elohim, hechos Kadoshim una vez por todas, por medio de las ofrendas del cuerpo de Mashiach. ¿Por medio de quién? De la ofrenda de Mashiach. Ahora todos los Kadoshim están haciendo su servicio, ofreciendo una vez, otra vez, los mismos sacrificios que no pueden borrar los pecados. Pero Él, habiendo ofrecido para siempre un solo sacrificio por medio de los pecados, está morando, ¿a dónde? En el tercio, aleluya, en la majestad, en su trono, aleluya, en el amor entrañable de Abad, de Elohim. Desde entonces está esperando hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Cómo los enemigos son puestos por estrado de sus pies? ¿Cuáles son los enemigos del pueblo? ¿Cuáles son los enemigos suyos? La carne es su primer enemigo, hasta que sus enemigos se han puesto por estrado de sus pies. Cuando usted diga, no, ya mi carne no me domina, ahora me domina Yahshua HaMashiach, voy para Shabbat. Que no me domina la rabia, no me domina nada de eso. Que no me domina nada de eso, ahora me domina Yahshua HaMashiach.
Que no me domina el sueño, no señor, me domina Yahshua Mashiach. Que no me domina el trasnocho, claro, te va a dominar porque no duermes bien. Tienes que dormir bien. Y vamos a ver si de pronto estaba pensando hacerlo a las 2 de la tarde. Porque es que algunos vienen ya a las 11 y pico, ya a las 12. Vamos a ver si nos reunimos bien a las 2 de la tarde para darles tiempo para que duerman. Ay, no. Sí, porque entonces para que descansen mejor. Por allá dijeron aleluya. Por allá dijeron amén. ¿Ah? Entonces vamos a ver cómo lo hacemos allí para que ustedes descansen también. Sí, porque en Shabbat también se descansa. Amén. Entonces vamos a seguirlo mirando. Entonces, de acuerdo a la escritura, Él la ofreció para siempre. Y Él hasta que todos sus enemigos estén puestos por estrado de sus pies. Porque por una única ofrenda, Él ha llevado a la meta para siempre a aquellos que están siendo apartados para Elohim, hechos Kadoshim. Aleluya. Y el Ruach HaKodesh también nos da testimonio después de decir: este es el pacto que renovaré con ellos después de aquellos días, dice Adonai. Pondré mi Torah en sus libabot, en sus corazones, y la escribiré ¿a dónde? En sus mentes. Y después añade: y sus pecados, aleluya, y sus pecados, perversidades, nunca más los recordaré. Ahora, cuando hay caparad de estas cosas, una ofrenda por los pecados ya no es necesaria. Resulta y pasa que si tenemos ya Yahshua HaMashiach, tenemos el Ruach HaKodesh, ya no pecamos más. Amén, así sencillo. ¿Por qué? Porque el Ruach HaKodesh nos aguanta. Ey, aguántate ahí, ¿qué vas a hacer? No estés mirando. ¿Ah? Claro, el Ruach HaKodesh te controla. Cuando quieras coger rabia, ¿por qué algunos cogen rabia y sueltan? Y explotan. La escritura dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Elohim. Claro, cuando usted se explota en la rabia, usted pierde cordura, pierde todo, se le olvida que usted es evangélico, dijo alguien. ¿Sí o no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Hay una parte que dice que airaos pero no pecáis. Yo no le creo mucho eso. No. Porque como que airaos y no pequéis, ¿quién será que no se aira y no peca? ¿Ah? Todo el que se aira peca. ¿Ah? Yahshua lo único que le dio fue alergia, el pecado. Porque cuando ya lo hemos visto, ahora de aquí en adelante, en las próximas parashá nos vamos a dar cuenta que hay textos como, por ejemplo, donde dice, y él se airó, y ahí aparece la palabra nariz en hebreo. En otra, y eso lo tradujeron como si él se airara. De él no procede el mal, él no se aira. ¡Ah! Hay una parte donde el traductor lo puso de una forma poética y dice, y humo salió de su nariz, por favor, como si fuera ¿qué? Como un toro bravo. No, eso no tiene lógica. El creador no es así, pero así lo quiso colocar de una forma poética el traductor para meterle como presión a la gente. Uy, está guapo, está airado, el creador está airado. No, él no se aira. Él lo que le da alergia es el pecado y él se aparta. La nariz se le pone roja. Más adelante vamos a ver eso. Se les voy a mostrar claramente. Cuando a alguien se le pone roja la nariz porque tiene alergia. No. Es que la forma como el traductor colocó del creador fue eso. Se airó. Pero es que el creador, si usted analiza, de airarse, en la ira no obra. Y entonces si no obra la justicia, ¿cómo es que se airó? Explíqueme eso. ¿Cómo alguien se va a airar y él es Elohim? ¿Tiene lógica? No tiene lógica. Es tan sencillo. Pero cuando el pueblo de Israel pecaba y pecaba, él ¿sabe qué hacía? Esto. Te daré la espalda, dice él, te daré la espalda. Cuando ustedes vayan hacia mí, ni siquiera yo me conmoveré, ni de sus hijos. Entonces él hace eso.
Entonces el traductor nos lo puso poéticamente. Y Dios se airó. Claro. Entonces quedó así en la traducción, dando a entender que Él se aira. No. Es que cuando Él, hay algo que es incompatibilidad con Él, y es el pecado. Cuando nosotros pecamos, somos incompatibles. Él lo que hace es esto. No, siga pecando. El que sea injusto todavía. Yo me aparto. Eso hace Él. Amén, amén. Pero cuando uno se vuelve a Él, entonces Él, volveos a mí. ¿Y yo qué? Sí ve, que Él se aparta. No es que Él se aira, sino que Él se aparta. ¿Por qué? Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Fácilmente como eso. ¿Qué es lo que decía el texto bíblico? Que cuando alguien se iba a pecar, iba ¿qué? A hacer lo incorrecto. Pero cuando alguien llegaba a Yahshua HaMashiach, se volvía la luz. Amén. Aleluya. Entonces cuando alguien, como dice Juan, algunos no quisieron venir a la luz porque sus obras eran buenas. Eran malas. Entonces cuando alguien es malo y no quiere volverse a la luz, no le gusta que la luz le muestre, a ver, la oscuridad. Mira, ve, aquí te está mostrando que está sucio ahí. Te está mostrando que tú estás haciendo tu voluntad. Mira, ve, la Torá de aquí te está diciendo que tú estás haciendo algo mal. Y la gente, como no le gusta eso, que lo enfrenten con la Torá, entonces dan la espalda. Entonces ese accionar de esas personas que dan la espalda, cuando se está enseñando, entonces el Creador dice, en la hora que cuando tú me quieras hablar a mí y quieras buscar mi palabra o quieras de algo de mí, yo también voy a hacer lo mismo. Y eso hace el Creador. No que Él sea vengativo, aún la venganza es de Él. Él sí lo puede hacer, pero Él lo que hace es para ¿cómo decirnos lo que decía hoy? Para adiestrarnos. Lo que nos está enseñando es para ponernos, a ver, yo usé una palabra hoy en el tablero y la coloqué así. ¿Se acuerdan? ¿Para ponerlos qué? La palabra que escribí así, estaba una abajo de otra. ¿Para ponerlos qué? Los corbanó eran para qué. ¿Eran para qué? Se los olvidó. Se la dejo de tarea. Aleluya. El Creador quiere enseñarnos su palabra. Colóquense de pie, tengan la bondad. Él está dispuesto a hacer del hombre una nueva criatura. Amén. Y dice la Escritura en Hebreos capítulo 13, que ya ahí termina, que Él está dispuesto a salvarnos a todos por su palabra. Aleluya. Tenemos que tener el carácter y la conducta de seguidores de Mashiach, de Yahshua HaMashiach. Agradecemos a Él porque Él nos ha llamado. Y por eso dicen, dejen que el amor, aleluya, deja que el amor por los hermanos continúe en ti. Y no olvides la hospitalidad hacia los extraños. Pues haciendo esto, algunos sin saberlo hospedaron malajín. Es decir, aquí nos está hablando acerca de hacer las cosas correctamente. No se dejen llevar por el amor al dinero, por favor. Y estén satisfechos con los que tienen. Pues Adonai mismo ha dicho, nunca te abandonaré, ni te negaré mi apoyo. Amén. Por lo tanto podemos decir con confianza, digámoslo todo, Adonai es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacerme el hombre. Toda Rabá Yahshua HaMashiach por tu palabra. Agradecemos a usted por tus ricas bendiciones, porque nos ha regalado experiencias hermosas. Y en este día hermoso nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Abacados, usted es más que bueno. Nos ha regalado las ricas bendiciones de estar juntos y aprender de tu palabra. Toda Rabá por ser nuestro corbán. Toda Rabá por ayudarnos
ayúdanos. Abacados Yeshua Mashiach. Baruch atah Adonai Eloheinu. Melech haolam. Toda rabá. Abacados. Barujú Yeshua Hamashiach. Barujú Adonai Yuhei Bahei. Hashem. Abacados. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Bendito eres para siempre, Abacados. Derrama tu Ruach HaKodesh sobre tu pueblo, que ha de escuchar tu palabra a nivel mundial. Y todos aquellos que van a escuchar tu palabra sean iluminados por el Ruach HaKodesh. En tu nombre te lo pedimos. Ayúdanos a ser diferentes y a hacer lo que usted dice en su palabra. Amén y amén. Un aplauso para mi rey. Shalom Alejem. Shalom. Aleluya.